Amigos, amigas, muy bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia.com. Un placer volver a encontrarnos nuevamente en este espacio. Hoy vamos a estar conversando junto a Vanessa Mayorana y a Alejandro Luna sobre un tema muy interesante: Saturno, el gran benéfico de la astrología. Vanessa y Alejandro son consultores, profesores de astrología y autores de varios libros astrológicos también. En un minuto les voy a estar dando la bienvenida a nuestros invitados y adentrarnos en este gran tema. También quiero darle las bienvenidas a ustedes a través de nuestra multiplataforma, así que saludo a la gente que nos ve en este momento desde Facebook, Twitter, Twitch, Periscope, Boundlife, más plataformas también, y a aquellos que nos ven en diferido a través de nuestra multiplataforma o a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com, así que saludos a los que nos estén escuchando ahora desde Mindalia Radio. Y ahora sí, le doy la bienvenida a nuestros invitados, Vanessa y Alejandro Luna, con nosotros, amigos, en este espacio aquí en Mindalia. ¿Cómo están, chicos? Hola. Hola, muy bien. Muchas gracias. Es un placer tenernos. Y antes de arrancar, recién comentábamos nosotros con Vanessa y Alejandro cómo queremos que sean un poco las preguntas que vengan después de la conferencia que ellos nos traigan hoy aquí a este espacio. Así que, si quieren, chicos, cuéntenos un poco de eso y ya luego nos adentramos en la conferencia. Y mientras tanto, espero siempre sus preguntas. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos los que están escuchando. Lo que vamos a hacer hoy es profundizar, explorar acerca de la función de Saturno y ir un poquito más allá de la función de Saturno. Así que lo que vamos a tratar de hacer es profundizar, dejarnos llevar por todas las cosas tan importantes que tiene esta función para nosotros. Y por eso los invitamos a escuchar activamente, a sentir, a resonar con lo que estamos diciendo y después hacer todas las preguntas que ustedes consideren relacionadas a lo que estuvimos diciendo, porque puede llegar a ser un espacio de exploración conjunta, ¿no? Los invitamos a explorar juntos y esa exploración con ustedes va a ser a través de esas preguntas. Así que está bueno que puedan hacer las preguntas teniendo en cuenta lo que charlamos. Así es. Muy bien. Bueno, el título de la conferencia tiene un poco de gracia en el sentido de que en la astrología tradicional, la astrología más clásica, tanto a Marte como a Saturno se los consideran los planetas maléficos, ¿no? El maléfico menor es Marte, el maléfico mayor es Saturno, y esa denominación, bueno, a esta altura de la evolución de la astrología, de la evolución de la psicología, hablar en términos de benéfico, maléfico, bueno, nos hace un poco de ruido. Entonces queríamos darle no solamente una vuelta de tuerca a la palabra maléfico como referido a Saturno, sino que es todo lo contrario, que es cuál es el potencial que Saturno indica en términos de la estructura de la conciencia y en términos de la carta natal en sí misma. Entonces, ¿por qué los antiguos relacionaban a Saturno como el gran maléfico? Bueno, porque estaba relacionado a ciertas cualidades como seco, frío, ligado a la muerte, a la ancianidad, a lo que destruye, al paso del tiempo, a lo que va generando cierta decrepitud. Entonces, ese conjunto de adjetivos hace, por decir, wow, esto mejor que no, que le esquivemos a este planeta tan malo para que nos vaya mejor. Pero como también sabemos, el símbolo de Saturno es tan solo un arquetipo, mejor dicho, mitológicamente se lo asocia a una función que tiene una cualidad arquetípica. Entonces, para nosotros es muy importante ver, bueno, cuál es esta cualidad arquetípica que la vibración que le decimos Saturno o Cronos nos trae a la conciencia. Y ahí vemos que es fundamental en lo que es el desarrollo de la estructura psíquica. Claro, cuando un ser
un ser humano nace, tiene por delante una vida, una larga vida de desarrollo, de despliegue, de maduración y de crecimiento, que sería imposible sin lo que nosotros denominamos la función saturnina, porque la función saturnina está ligada al desarrollo, al crecimiento, a la maduración. Y bueno, tiene mucho que ver con por un lado, con el desarrollo físico, porque tiene que ver con los huesos, con el desarrollo de la estructura que sostiene. Por otro lado, con lo psicológico, porque gracias a Saturno es que esta maduración nos permite ser sostenedores, cuidadores, y acá aparece como una dimensión asociada a Saturno, que es la de la Luna, porque fíjense que muchas veces en la astrología todos hablan de la Luna como algo, como una función sumamente importante, que es verdad, pero la Luna nunca está separada de Saturno, ¿no? Es como la función de cuidado viene relacionada a la función de sostén y límites. Entonces, nosotros lo que vamos a proponer es una mirada de Saturno que considera el potencial que tiene esta función, y para eso va a ser necesario darnos cuenta qué nos pasa a nosotros los seres humanos con lo que nos trae Saturno. Porque Saturno nos trae, es cierto que trae límites, lo duro, lo seco, la decrepitud, la ancianidad, pero ¿qué nos pasa a nosotros con eso? El problema no es Saturno, sino que el problema es cómo nosotros significamos los límites. Entonces, bueno, un poquito vamos a explorar Claro. todo esto, ¿no? La respuesta a la función saturnina. Sí, básicamente para nosotros lo fundamental que trae Saturno en relación al resto de las funciones planetarias, porque esto, como decía Vanessa, no existe un Saturno disociado del sistema solar, en el sentido que Saturno es el complemento perfecto para la función lunar, así como también convive con la combinación Mercurio-Júpiter, y también están los transpersonales, y el Sol como función coherentizadora de toda esa estructura psíquica. Pero bueno, la parte saturnina es la que genera aquellos límites, aquellos obstáculos y la necesidad del tiempo para que madure algo. Entonces, desde ese lugar, Saturno es fundamental en cuanto a la maduración del ego. O sea, ¿y qué queremos decir un ego maduro? Bueno, fundamentalmente un ego o una persona que se hace cargo de lo que hace, de sus acciones. Eso es un primer nivel. Gracias a las limitaciones, gracias a lo que aprendí de la autoridad, gracias a los obstáculos, gracias a todas las cosas que me fueron saliendo mal, Saturno dice, bueno, esto es lo único que te va a servir para aprender y desarrollarte. Y el tema es, ¿qué hacemos con esas enseñanzas saturninas que, por un lado, es como que no nos gustan desde el punto de vista del ego? Entendido el ego como ese nivel como de adolescente que tenemos, ni siquiera niño o infantil, es como un adolescente que por un lado se queja de los límites que le pone el papá o la mamá, y por otro lado le pide dinero, le pide plata para salir porque él solo todavía no puede sostenerse, ¿no? Entonces, ese proceso que va desde el quejarse por todo hasta hacerse cargo de lo que hago, lo que pienso y lo que necesito, es lo que vamos a decir que es la introyección de Saturno dentro de la estructura psíquica. Y yendo a lo que mencionabas acerca de que Saturno está como inmerso en un sistema mucho más grande, mucho más amplio, y en ese sistema tenemos también diferentes dimensiones. Está la dimensión de lo personal o el desarrollo de la personalidad, y está también lo que en la astrología que trabajamos son las funciones transpersonales, que tienen que ver con un desarrollo que va hacia niveles espirituales. Entonces, cuando hablamos de lo transpersonal, muchas veces hay malos entendidos acerca de esto, ¿no? Porque parece como que lo transpersonal podría
manifestarse sin ningún tipo de límites, porque cuando yo deseo algo, el universo me lo ofrece como porque yo lo deseo, porque yo soy espiritual, yo soy iluminado, etc. Y eso parecería estar desconectado de la responsabilidad que implica ser espiritual, o de los límites que hay que atravesar para llegar a algo más elevado desde el punto de vista de la conciencia. No hay ampliación de la conciencia si no hay una responsabilidad en las propias acciones, por lo menos no va a ser una toma de conciencia con criterio de realidad. Entonces, para poder saltar a lo transpersonal, a la creatividad de Urano, a la sensibilidad y resonancia con los demás seres de Neptuno y a la transformación y la vitalidad plutoniana, necesitamos desarrollar Saturno. No podemos pelearnos con Saturno mientras queremos transformarnos, crear y resonar con todos. Porque justamente gracias a esa responsabilidad es que podemos, por ejemplo, si nosotros queremos ser seres sensibles que se conectan con todos los demás y vamos a todos hacia todos somos uno, la primera regla básica es: me tengo que hacer responsable de mí y tengo que respetar los límites que me permiten centrarme y no avasallar contra todo lo demás. Y esto no es tan sencillo, porque tendríamos que considerar que vivimos en un mundo avasallante y depredador, en una forma de actuar en el mundo humana avasallante y depredadora. Entonces, mientras todos queremos ser espirituales y amorosos y ser todos uno, no paramos de depredar ni avanzar sobre los otros. Es como muy contradictoria el movimiento que queremos hacer como humanos, ¿no? Claro, esta asociación de Saturno con los límites también tiene que ver con la capacidad de autolimitarse, o sea, ponerse uno mismo límites cuando la propia actividad del deseo y de la mente es, como decía Vane, predatoria, ¿no? O sea, como puedo, lo hago, no me importa nada y allá voy y bueno, es así. Entonces, autoponerse límites por un lado, y también otra cosa que es muy interesante es la capacidad de ponerle límites a los demás. Hasta no tener uno lo suficientemente ubicado en esta función saturnina, uno no puede ponerle límites sanos a los demás que en algún momento también pueden avanzar sobre uno mismo, sobre los derechos de uno. Y a veces también hay como una dificultad en esto de ponerle límites a los demás. Muchas veces cuando uno mismo está sintonizado con una vibración así muy generosa, de yo doy, yo soy generosa, yo soy espiritual, y de repente me dejo, sin darme cuenta, casi abusar por los demás, ¿no? Es un términos económicos, físicos, emocionales, lo que fuera. Entonces, introyectar Saturno en este sentido, introyectarlo es hacerlo convivir junto con las demás funciones de una manera equilibrada, porque también puede haber una especie de distorsión saturnina en cuanto a ser muy limitador, ser muy negativo, ser duro, rígido y cristalizado. Una cosa es la función que tiene Saturno de dar dureza y estructura, y otra cosa es la cristalización, porque la cristalización, ¿qué es lo que hace? La mineralización. Es frágil. Cuanto más duro, más frágil es un algo, digamos, ¿no? Claro. Y acá es donde también viene la dupla que hace con la luna, ¿no? Esto que decías acerca de los límites, la introyección de Saturno requiere una introyección también, un apropiarnos de la función lunar de forma sana. Y esto es algo que también requiere un trabajo personal importante, porque por lo general todos tenemos la función lunar muy aferrada a las necesidades infantiles que no pudimos madurar. Si todavía no nos dimos cuenta de que no necesitamos hacer ciertas cosas para ser amados o aceptados por los demás, porque eso era lo que ocurría cuando era niño o niña, nunca voy a poder
tomar las cualidades más sanas de la luna, que tienen que ver con el autocuidado y el cuidado con los demás. Por lo tanto, este desarrollo de la función saturnina necesita un desarrollo también de la función lunar a la par. Necesito madurar, darme cuenta que por ahí soy un adulto que ya no necesita esas mismas respuestas infantiles, y por otro lado necesito aprender a cuidarme de formas sanas. Por ejemplo, esto de poner límites, porque el otro avasalla y yo necesito poner límites. Si yo confundo límites con falta de amor o de afecto, ¿qué me va a pasar? No le voy a poner límites a los demás, porque voy a evitar ponerle límites para que el otro no se sienta con falta de amor, y no voy a poder decir que no porque voy a tener miedo de que el otro deje de quererme porque le dije que no. Entonces, la introyección de Saturno es un trabajo súper difícil por lo menos en la manera en la que los humanos, la psiquis humana está acostumbrada a operar. Porque por otro lado vivimos en un mundo, en una sociedad muy saturnina desde el punto de vista estructurado, con ciertas, que por un lado es necesarias las normas, las reglas y el funcionamiento en sociedad, eso sería un talento de la función saturnina, pero por el otro hay una tendencia a identificarse con Saturno en el sentido de buscar ser igual a los otros, ¿no? Hay mucha dificultad para ser diferente, para expresar la individualidad. Ahí ya nos estaríamos yendo a Urano. A Urano como potencial, ¿no? Todos tenemos el potencial de ser seres individuales y necesitamos salir de la identificación de somos todos iguales o soy parecido para saltar a esa creatividad. Uh-huh. Así que... Sí, uno diría, ok, ¿cómo impacta la cualidad saturnina en cada uno, en cada carta natal? Eso va a depender, si bien Saturno, implica esta función de madurez, de límite, de autoridad, de estructura, de sostén, etc. Y todos tenemos Saturno en algún lugar de la carta natal. Es verdad que hay algunas cartas que o están más como apoyadas en otras partes, en otras funciones, como la Luna, Venus o Urano, que son como más sensibles, más delicadas, más rebeldes. También es verdad que hay cartas natales que tienen una dosis de Saturno importante, ¿no? ¿Qué le llamamos dosis de Saturno importante? Bueno, si Saturno está en un aspecto tenso con el Sol o con la Luna, si Saturno está en una casa angular, si está en la casa 12, si está en la 1, si está en la 10. Bueno, eso hace que la persona, casi que necesariamente este tema de los límites y de la estructura sea fundante en su vida, y la introyección de Saturno va a depender de cómo viva su vida. Y uno, si bien el proceso de introyección y de madurez tiene como ciertas etapas críticas que suelen ser los inicios de los septenios, ¿no? Estos ciclos de 7 años que sincronizan con momentos en que el Saturno se pone en un aspecto tenso con el Saturno natal, y hay edades muy significativas con respecto a los saturninos, como el retorno a los 28-29, los 56-58 y la crisis de la mitad de la vida a los 42. Todo el tiempo hay algo que está como queriendo decir, actualizame, tiempo de madurar, tiempo de crisis. Esta crisis sirve para que te hagas adulto. Que te hagas adulto implica que te hagas responsable. Que te hagas responsable indica que dejes de culpar a los demás por cualquier cosa. Bueno, todos esos momentos saturninos son los que para nosotros son benéficos. Claro. Por eso nos referimos que es el benéfico mayor, porque gracias a esos impactos de Saturno se empieza a disfrutar Saturno, porque hay otro malentendido saturnino que es, no, los capricornianos y los saturninos son re viejos vinagres, mala onda, no disfrutan, y nada que ver. Y eso es interesante cuando uno, por ejemplo, que supongo que a muchos les habrá pasado, sufren por no poner límites. Cuando uno empieza a decir, no, esto no, más allá del no y de eso que aparece como una sensación de,
Qué lindo que estuvo. Qué bueno Qué bueno que ponerle, pude. qué bueno que pude poner este límite que me protegió, que protegió al otro. Y hay una satisfacción saturnina que, bueno, supongo que si la pasaron, la entienden por qué lugar va. No va por un lado de alegría y de de fiesta o de sensación de sino como una sensación como de plenitud y de autocentramiento que es muy, muy satisfactoria. Y pensaba también en esta función benéfica, esto que decías acerca de lo benéfico de Saturno, que queda claro con todo lo que estabas diciendo recién. Pensaba también en la creatividad, ¿no? Porque la dinámica entre Saturno y Urano es una dinámica también muy importante en el desarrollo, porque Urano trae los cambios y Saturno estabiliza. Entonces, nuestro crecimiento, la vida entera, se basa en una serie de estabilizaciones y de cambios. Entonces, si nosotros podemos sincronizar con esa serie, esos momentos de cambio y de estabilización, realmente vamos a ir hacia un despliegue de la creatividad sostenida, fuerte, sólida. Y fíjense que muchas veces nosotros no cambiamos hasta que no estamos totalmente limitados. Es como, hasta que no me encuentro con el borde, con el límite, con el no puedo ir por acá, que es donde yo, mi ego, caprichosamente quieren ir, no cambiamos. Y entonces ahí es donde Saturno se vuelve un benéfico medio como si nos jugara una buena pasada sin que nos demos cuenta, en el sentido de, bueno, esto no lo podés hacer, esto tampoco, esto tampoco. Entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué puedo hacer? Y ahí es donde aparece la mayor creatividad, porque cuando uno no sabe qué es lo que tiene que hacer y aparece la incertidumbre, es el momento de mayor creatividad. Entonces, tomar esta función de límite y de frustración, de haber llegado a un momento, basta, no soporto más ni mis propios condicionamientos, ni mis propias limitaciones, ni mis propias actitudes, porque a veces uno llega al límite cuando se da cuenta que, qué sé yo, que el mecanismo lunar ya es inútil seguir por ahí, y esa frustración tan grande produce un enorme salto. Ahí están no solo Urano, sino también Quirón, porque Quirón también está relacionado al salto que viene después de Saturno, ¿no? O sea, Quirón está después de Saturno en la órbita. Entonces, cómo el límite y la frustración llegan a su máximo y ahí se da el salto. Eso es maravilloso también. Por lo tanto, ¿cómo podríamos pensar que la función de Saturno es maléfica y no tendríamos que tenerla en la vida? Seríamos, no sé, incapaces de hacer cualquier tipo de cambio o incapaces de hacer cualquier tipo de creación. Incluso podemos imaginar un mundo sin Saturno, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería un mundo sin Saturno? Amebas sin forma, sin capacidad de tomar forma. Digamos, y de construir nada. O sea, es interesante poder empezar a darse cuenta que lo que más nos afecta o lo que más nos limita y nos frustra puede ser el mayor regalo. De hecho, si nosotros vemos esta imagen que seguramente también muchos conocerán, que es la pirámide caldea de planetas, donde en la base está la Luna y va Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno como el vértice superior, ¿no? Que eso literalmente era como los antiguos caldeos ofrendaban a los dioses, a sus dioses, haciendo una construcción piramidal, ¿no? Entonces, si vemos que eso como un símbolo, es verdad, Saturno era el límite de la realidad y era el límite del sistema solar, porque con los ojos desnudos no vemos Urano, porque está tan pero tan lejos que esa lucecita se hace indistinguible, pero sí vemos hasta Saturno. Entonces, hasta Saturno es el límite del ego maduro. Y con el desarrollo de los telescopios y la ciencia y lo que va más allá del ojo desnudo, empezamos a percibir Quirón, Urano, Neptuno, Plutón, que son las funciones que están más allá de Saturno
y que, como decía Dane Rudyard, son los embajadores de la galaxia como algo que trasciende la propia construcción de la personalidad. Y esa galaxia entra como si fuera como por un embudo, y ahí se genera como si fuera una copa, ¿no? Una copa, un grial donde va de la Luna, Saturno, y se va hacia lo transpersonal. Entonces, ese vértice es muy delicado donde está Saturno, porque está siendo como de pivote entre la necesidad de una estructura personal y la necesidad de una apertura cósmica que algunos pueden llamar hacia lo espiritual, lo arquetípico, lo colectivo, que si no es por Saturno nos puede también ir hacia cualquier lado, digamos, porque seríamos como bolas sin manija. En cambio, Saturno, o sea, tener la alineación entre Saturno hasta la Luna, pasando por el Sol en el medio, ahí uno puede como abrirse a lo transpersonal y operar desde un nivel lo suficientemente sano hacia, podemos decir, ese amor que va mucho más allá del amor chiquito que cada uno perfectamente y puede sentir por su perro, su gato, sus hijos, su país, su equipo de fútbol, su vecino, su pareja, lo que sea. Bueno, Saturno como benéfico es el que produce esa síntesis en un punto. Me venía la imagen del árbol, que muchas veces relacionamos a Saturno, porque el árbol es un ser que creo que nos enseña mucho acerca de Saturno, porque tiene ese tronco bien estable, que sostiene toda la copa, ¿no? Donde está toda la vida, las hojas, los frutos, los pájaros que se posan y las raíces que podrían tener también que ver con obviamente el árbol es una dinámica Luna-Saturno, no es Saturno solo, es como no podemos separar la Luna de Saturno, ¿no? Las raíces, la nutrición son absolutamente necesarias para el desarrollo de una estructura sólida. Y bueno, hay muchos malos entendidos con Saturno, de hecho creo que hay mucho para explorar y mucho para trabajar, dado que en el momento actual toda la emergencia, ¿no? del feminismo, de lo patriarcal, porque muchas veces se relaciona a Saturno con lo patriarcal, con lo cual está bien, pero desde un punto de vista rígido y cristalizado de Saturno. Sería como una autoridad patriarcal que domina todo y no hay luna, o sea, todos los extremos son extremos que no son sanos. Entonces, tomar conciencia de la luna y negar a Saturno, tanto como tomar conciencia de Saturno y negar a la luna, son situaciones, son momentos que no permiten un crecimiento, no permiten una integración, no permiten una vivencia sana de los vínculos ni de la propia integridad. Por eso nosotros fomentamos mucho el trabajo conjunto, ¿no? Luna-Saturno, nunca olvidarnos de ninguno de los dos. Una cosa más que por ahí para ir cerrando esta parte, después vienen las preguntas, aprovechando también que muy pronto está llegando la conjunción Júpiter-Saturno en Acuario, de la que se está hablando mucho, invitarlos o invitarlas a tomar conciencia de que muchas veces caemos como en ideales, ¿no? Bueno, ahora va a venir una nueva humanidad, un nuevo mundo comienza porque está en el cero de Acuario y Saturno. Y nosotros a veces nos preguntamos, bueno, ¿cuál es? Por un lado hay una gran motivación, todos queremos una nueva humanidad porque nos damos cuenta de esta frustración en la que vivimos continuamente, de los límites de los que ya no damos más. Pero por otro lado hay un idealismo que carece de estructura y de sostén. Permiso. Sí. Perdón. Entonces, parte del directo. invitarlos, un minutito más, invitarlos a que esa nueva humanidad que parece estar ahí para ser construida, necesita que tomemos conciencia cada uno de nosotros de nuestras propias acciones. Entonces, construir una nueva humanidad no se trata de esperar que venga la nueva humanidad de afuera, sino se trata de
ser responsables cada uno de nosotros día a día, minuto a minuto, para poder salir de los patrones no sanos en los que estamos, ¿sí? Muy bien, muy bien. Sí, Chicos, ahí, genial. sí. Un placer haber escuchado esta charla tan profunda y tenemos muchas preguntas para hacerles, así que en un minuto se las voy a estar trasladando. Nos dieron información, realmente esto más que una conferencia parecía un curso, así que agradecerles por la información que nos brindaron. Vamos a disfrutar de un video que Mindalia quiere compartir con nosotros y al regreso comenzamos con las preguntas que nuestros espectadores nos han hecho en directo a través del multichat. ¿Eres terapeuta o especialista en ayudar a las personas en cuerpo, mente y espíritu? En Mindalia.com te proponemos difundir tus conocimientos y métodos participando en nuestros congresos mundiales de manera virtual, realizando conferencias, consultas privadas o talleres. Mindalia cuenta con más de 175.000 seguidores en redes sociales y más de 200.000 suscriptores en YouTube. Haz que tu mensaje llegue a todos los rincones del planeta participando en Mindalia Congresos. Muy bien amigos, Mindalia Congresos era el mensaje que queríamos trasladarles desde Mindalia.com. Como les decía, tenemos varias preguntas, un minuto más porque antes de pasar a las preguntas queremos recordarle lo siguiente a Juliana Campo, que es la ganadora del sorteo de la sesión de canalización de ángeles con Rosy Espino. Le pedimos a Juliana que haga materializar este premio, este sorteo, que se ponga en contacto con Mindalia a través de un mensaje de privado por Facebook o en el correo que es contacto@mindalia.com. Gracias y continuamos. Entonces vamos a irnos con la primera pregunta que nos llega desde Argentina y es Mariana quien la está escribiendo a través de YouTube. Y nos dice Mariana, ¿por qué siempre se ha tomado a Saturno como lo maléfico? ¿Por qué se le ha dado esa entidad? Bueno, un poquito de eso hemos charlado por ahí para agregar. Es importante reconocer que los seres humanos no nos llevamos bien con los límites y las frustraciones. Cuando uno planifica algo y eso se frustra, incluso de antes, ¿no? Hablemos desde los inicios, cuando la cosecha estaba a punto de hacerse la cosecha y una inundación destruye todas las cosas, ¿no? Estas frustraciones, estos límites, o cuando uno planifica un proyecto y no le sale, cuando uno tiene que hacer, cuando uno siente limitaciones o le dicen que no para algo, la verdad es que cuesta mucho verle el lado positivo. Es un entrenamiento tratar de darle un sentido profundo al no que me acaban de decir, al no me salió o no se va a dar, para darse cuenta de que ahí probablemente haya una nueva oportunidad en el no, o en el no me dejan, o el no se puede. Pero los seres humanos nos cuesta mucho eso. Entonces, generalmente cuando uno le ponen un límite o se encuentra con eso, dice, pero qué maldición, ¿cómo que me dicen que no? ¿Cómo que no se puede? No, esto no, hay una reacción, ¿no? a eso. Sí, yo quería agregar que en la astrología medieval, digamos, en toda la Edad Media, el tema del bien contra el mal era casi como el paradigma, ¿no? De que la vida es una lucha y hay entidades benéficas y entidades maléficas, y hay una lucha constante entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo. Y bueno, eso naturalmente como que se proyectó también sobre los planetas. Y bueno, entonces uno podría decir, bueno, la muerte, la destrucción, la vejez, lo frío, lo cruel. Y me resultó interesante lo que ocurrió sincrónicamente hace unos minutos, cuando estábamos terminando la primera parte, que escuchamos un pajarito piando acá cerca, en la otra habitación, y sabemos que cuando escuchamos un pajarito piando en la otra habitación, puede ser que un gato, que acá en esta casa convivimos con varios gatos, agarró un pajarito. Entonces, yo lo primero que hice fue salir corriendo para tratar de salvarlo. Quédense tranquilos que parece que se escapó y salió volando, pero pensaba, claro, la muerte, la destrucción, justo hablamos de Saturno, qué malo. Y uno puede decir, bueno, por un lado es la naturaleza es así, los gatos cazan pájaros.
Y por otro lado, nos tenemos que hacer cargo de que nosotros convivimos con 4 gatos y hay un patio donde hay un montón de pájaros. Y si queremos continuar disfrutando la compañía de nuestros gatos, tenemos que hacernos cargos que por ahí en algún momento pueden cazar un pájaro. Y eso es maligno, eso es destructivo, eso es... Bueno, es como introyectar a Saturno y decir, ok, me hago cargo de esto y no le puedo echar la culpa al gato. Claro. ¿No? Algo de eso es cuando hablamos de introyectar Saturno. Pero bueno, eso no quita de que sea un momento... Un momento bastante frustrante. Claro. Sí, quedó súper explicado ese ejemplo. Cuando hablábamos de Saturno y decimos esto, ¿no? Así como hay sombra, oscuridad, hay luz, así como hay... como que la dualidad forma parte de la vida. Así como hay Saturno, Claro. ¿qué hay? Hay luna. Y por un lado, Saturno es una función que se puede analizar en dinámicas con otras funciones, casi que sí, exploramos profundamente desde un lugar muy, muy, muy profundo, casi con todas, porque estas dinámicas son sumamente ricas, pero la dinámica Luna-Saturno es esencial, es básica, es poder detectar dentro de uno esas dos funciones de cuidado y sostén que necesitan funcionar al mismo tiempo o coordinadamente. Con esto se relaciona con las funciones, los roles materno-paterno de la infancia, que no es mamá y papá específicamente, porque pueden ser roles ocupados por distintas personas que no necesariamente es la madre biológica y el padre biológico. Hoy en día es común tener, quién sabe, 2 padres o 2 madres, eso está dentro de lo que son las diversidades relacionales actuales. Entonces, bueno, pero sí hay roles, y esos roles tienen que ser tienen que estar ocupados por alguien para que el ser se pueda desarrollar sanamente. Entonces, la función materno-paterna, para no poner madre-padre, porque la función materno-paterna tiene que ser la de cuidar y la de sostener, para hacerlo muy sintético. Y después, por otro lado, tenemos otras dinámicas, porque Saturno podría ser una dinámica con Urano, en esto que decíamos antes de la estabilidad y la creatividad. Podría ser una dinámica con Júpiter, algo así como un pulso vital donde hay contracción y expansión. La respiración, el corazón, son básicamente esa dinámica, ¿no? De algo que se contrae y que se expande. Y nosotros somos seres que nos necesitamos contraer y expandir en un equilibrio, ¿no? Después también podemos buscar la dinámica con Neptuno, porque Neptuno es lo que no tiene forma ni límites, y Saturno es lo que tiene forma o la estructura y los límites. Con Plutón, en el sentido de que Plutón es la destrucción y Saturno la construcción. Fíjense que en la naturaleza no hay construcción o creación sin destrucción. Se necesita la destrucción para crear nueva vida. Eso nos cuesta a los humanos, nos cuesta mucho porque nos aferramos, nos apegamos a las formas. Lógicamente, somos mamíferos, pero nos cuestan y tenemos que aprender de eso, ¿no? Chicos, muy bien. Tenía justo una pregunta que nos había llegado por WhatsApp, que querían que hablen un poco de la Luna y Saturno, que fue algo que acabamos de nombrar también. Y otro tema que resonó, que fue interesante, fue un poco, hablaron de la maduración, hablaron de la edad, dijeron el número 42 por ahí. ¿Qué relación hay en esto? ¿Por qué lo trajeron a la charla entre las edades y la astrología o la maduración? Bueno, la astrología es un estudio acerca de los ritmos y de los ciclos. Y dentro del sistema solar hay ciclos matemáticamente sincronizados. Por ejemplo, el de Saturno, Urano, Neptuno, Júpiter y la Luna progresada, que es una técnica también. Bueno, todos esos planetas van teniendo a lo largo de la vida momentos en que se ponen en una distancia matemática específica que generan cierta tensión.
la conjunción entre Saturno natal y el Saturno en tránsito es lo que se llama el retorno de Saturno. Es como cuando uno hace la revolución solar, ¿no? Que es cuando el Sol todos los años vuelve al mismo punto. También hay una revolución saturnina, que es cuando Saturno vuelve al mismo punto en que estaba, y eso es como, los 28, 29 años es como una primer crisis de la adultez, donde los otros planetas, Urano, Neptuno, Júpiter, también están en posiciones críticas. Pero hay una edad muy, muy significativa, que es lo que se suele llamar la crisis de la mitad de la vida, que en general se habla que es cerca de los 40 años, pero técnicamente es hacia los 42 años, donde en ese momento Saturno está en oposición a Saturno natal, Júpiter está en oposición a Júpiter natal, Urano está en oposición a Urano natal. Entonces aparece una situación crítica, porque yo empiezo a ver como enfrente, o sea, tengo la posibilidad de empezar a ver enfrente, aunque no lo vea, lo siento, un montón de cosas ligadas a mi propia, podemos llamar, madurez y evolución. Y depende, o sea, por otro lado, una vida humana promedio son un ciclo completo de Urano, que son 84 años. Entonces 42 es la mitad de la vida, por eso es la crisis de la mitad de la vida. Sí, y es interesante lo que ocurre en ese momento, que tiene mucho que ver con Cronos, con Saturno, porque es un momento en el que, más allá de la crisis interna existencial que ocurre, hay una conciencia acerca del tiempo. Por primera vez uno sabe, se da cuenta de que está a la misma distancia del arpa que de la guitarra, ¿no? Cuando decimos hasta los 42, parece como que hubiéramos ido de ida, y desde los 42 empezamos el recorrido de vuelta. Y eso es algo interno muy importante, que ocurre más allá de que uno lo haya leído en los libros. Es como, uno dice, bueno, a los 42 por ahí vas a sentir esto. Cuando llega ese momento y uno lo siente, dice, ahora me doy cuenta de lo que es lo que leí hace 10 años, de la conciencia del tiempo, de la finitud, ¿no? De que algo va a terminar un día y ya no estoy tan lejos. Chicos, no nos queda más tiempo, fue un placer escucharlos. Quiero darles estos segundos que nos quedan para que también se puedan despedir de nosotros. Bueno, como siempre, un placer poder estar acá con Mindalia, con ustedes, compartir con aquellos que nos escuchan. Saben que preguntas o dudas que tengan las vamos a ir contestando, porque quedan ahí en el canal. Así que bueno, una vez más, gracias, y nos veremos próximamente, si Dios quiere. muchísimas Saturno gracias quiere. por escucharnos. Así será, así será. Y como decía Alejandro, amigos, les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en los comentarios del canal de YouTube. Así nuestros invitados pueden ir respondiéndoles si quedan dudas, porque, bueno, siempre la astrología tiene muchísimas preguntas para hacernos. Agradecerles a nuestros invitados, a ustedes, amigos, por estar del otro lado. Recordarles, como siempre, que somos una ONG y pueden colaborar con nosotros de muchas maneras. Siempre con un me gusta a nuestro contenido, con una donación a través del enlace que figura en nuestra página web, están colaborando con nosotros. Gracias a todos, amigos. Nos encontramos en la próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta la próxima.